iniciar la conferencia del día de hoy. Les doy la bienvenida en nombre del doctor Carlos Galindo Leal, director de Comunicación Científica de la CONABIO. Mi nombre es Azucena y bueno, les quiero comentar que esta conferencia forma parte del ciclo de conferencias que estamos presentando como CONABIO. El tema de las conferencias es agricultura familiar y biodiversidad. Y bueno, ¿por qué este tema? Porque este tema este año ha sido nominado como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Vamos a dar inicio a la conferencia de la doctora Ana. Nada más quiero invitarles a que visiten también la exposición que está en planta baja, en el lugar que se llama Punto de Encuentro. Es una exposición que también habla de la agricultura familiar. Y bien, les voy a hablar un poco de la trayectoria de la doctora Ana Beyer. La doctora es investigadora titular B en el Laboratorio de Biotecnología Forestal del INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Su principal interés es la evolución de las especies con centros de origen mesoamericanos, en particular la genética de poblaciones aplicada a la determinación, manejo y conservación de los centros de diversidad genética. La doctora Ana comenzó hace 12 años a estudiar la evolución de las poblaciones silvestres de algodón en México, con interés en el flujo génico y medidas de bioseguridad necesarias para su conservación. Las líneas se han ampliado en la actualidad a especies forestales como la caoba y otros cultivos como el aguacate, el maíz y el tomate de cáscara, tema del que nos va a hablar. La doctora Ana se formó como bióloga en la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudió la maestría en Ciencias Biológicas y concluyó el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Ecología de la UNAM. Ha realizado estancias en la Facultad de Química y en la Universidad de St. Andrews en Escocia, así como ha sido invitada a foros sobre bioseguridad y conservación de centros de origen en México, Colombia y la India. Por su experiencia en el análisis de las consecuencias del flujo génico y transgénico entre cultivos genéticamente modificados y sus parientes silvestres. Bueno, pues le doy la palabra a la doctora Ana. La plática del día de hoy se llama México, Centro de Origen y Diversidad del Tomate de Cáscara, y les voy a contar lo que ha sido esta historia en los proyectos de investigación y lo que actualmente sabemos sobre Fisales. Y entonces, como les contaba, pues queremos saber cuáles son los centros de origen de las plantas que utilizamos, pero muchas veces nos preguntamos cómo es que podemos lograr esa información. Si vemos a un nopal muy cerca, ¿voy a saber cuál es su origen? Tal vez no. Si veo muchos frijoles en el súper, yo ya soy el área donde tiene centro de origen. O si yo veo, si me gusta mucho o es parte de mi cultura lo que estoy comiendo, también ya por eso voy a ser el centro de origen. Digamos que nos empezamos a hacer preguntas de cómo saber si somos o no el centro de origen de una especie para poder diseñar estrategias para su conservación. México, sabemos desde mediados del siglo XVIII que tiene una gran diversidad y que somos origen de muchas de las plantas útiles, de hecho de más de 150, del algodón, del maíz, del aguacate, de muchos otros. Entonces, necesitábamos tener evidencias para documentarlo y hacer buenas estrategias. Lo primero que hicimos fue reunir a más de 40 expertos que habían filosofado sobre el tema de la domesticación, sobre qué quería decir, y que utilizaban el término de centro de origen en sus trabajos para ponerlos todos juntos y ver si realmente todos manejaban el mismo concepto de las cosas, porque nosotros veíamos que se usaba indistintamente, México es el centro de origen de esto y de aquello, pero no se decían cuáles eran las evidencias que se habían tomado en cuenta. Entonces, nos reunimos con estos más de 40 expertos mexicanos, de Estados Unidos, Sudamérica, y logramos un consenso que tiene que ver con 5 grandes conceptos, que yo les voy a ir explicando uno a uno, ¿no? Pero digamos que lograr que todos estos 40 expertos se pusieran de acuerdo en exactamente qué era lo que nosotros teníamos que buscar para saber si somos centro de origen de algo. Y entonces les voy a explicar el primero. Para eso necesitamos saber qué es la domesticación, porque es lo que estamos buscando. Y entonces, bueno, como se darán cuenta aquí, todos los conceptos tienen que ver con algo
de la domesticación. Entonces la domesticación era algo que necesitábamos resolver. ¿Qué es la domesticación? Pues imagínense que nosotros tenemos gran diversidad, en este caso de algo que conocemos más, un montón de lobos, y entonces si nosotros agarramos a un montón de lobos y queremos ir escogiendo una característica de ellos para tener el perro que queremos vivir, con el que queremos vivir, entonces es como si nosotros agarráramos una gran biodiversidad en una bola de chicles y metiéramos nuestra monedita, y nuestra monedita tiene que ver con que a mí me gustan los perros blancos, ¿no? Y entonces yo solamente voy a ir escogiendo esa característica, y además voy a ir escogiendo que sean mansitos, que coman poco, no sé, alguna cosa que me interese, ¿no? Y entonces lo que se logra es algo que es totalmente diferente a lo que teníamos antes y que es homogéneo, ya no es tan diverso como lo que teníamos antes. Y el asunto es que si nosotros queremos, después de haber logrado nuestro objetivo, que es la domesticación, queremos volver atrás y volver nuestra maquinita al revés, ¿ustedes creen que podemos hacer esto? Si yo meto un montón y los cruzo muchas veces, ¿puedo lograr la gran diversidad de lobos que tenemos en el planeta? La realidad es que no, que lo que sucede es lo más parecido a nuestros perros callejeros, y que esta diversidad no es posible volverla a obtener si no es a través de millones de años, porque las plantas tienen esa diversidad porque han ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, esta diversidad que está aquí la tenemos que cuidar porque no sabemos recuperarla después. Y la tenemos que cuidar, ¿por qué? Porque esa diversidad que está allá afuera nos sirve para hacer nuevos, de las cosas que yo ya tengo domesticadas, puedo seleccionar alguna característica. Por ejemplo, si yo quisiera en este momento que mis cultivos fueran más resistentes a la salinidad, puedo ir y seleccionar de una planta que está allá afuera esa característica e introducirla en mi cultivo. O puedo hacer nuevos procesos porque hay nuevas características que yo no tenía antes y quiero tener cultivos para ello, y entonces me sirve también esa diversidad que está allá afuera, ¿no? Entonces, esa es una de las características por las cuales queremos conservar la diversidad. Otra de las características es porque esas especies silvestres que están afuera son parte de nuestros ecosistemas y queremos cuidar los ecosistemas porque nos dan muchos servicios ambientales y además sostienen mucha otra diversidad. Y además, esa diversidad les permite sobrevivir ante diferentes condiciones. Como ya les dije, si yo tengo algo domesticado, tengo algo que es homogéneo. Entonces, solo hay una característica de cada cosa. Puede ser que yo tenga algo que tolere mucho el sol, la salinidad, algún bicho, pero si cambian las condiciones, no sé si va a sobrevivir o va a morir. Tiene una sola posibilidad. Si llega un nuevo mal, es como tirar una moneda, tiene 50% de morir o ganar una nueva vida y seguir para siempre, ¿ok? Entonces, esta es la razón por la que queremos cuidar la biodiversidad que está allá afuera. Ahora sí podemos empezar con... Se ve un tanto mal la diapositiva, pero esta es la historia del lobo, ¿no? Y aquí lo que decía era el primer concepto. El origen filogenético es una de las cosas que los expertos nos dijeron que tenemos que buscar, la primera. Y entonces la primera tiene que ver con dónde está el origen de la familia, de las especies. Tal vez, y esta es una gran familia en donde aquí están todos los lobos actuales y sus parientes, y entonces si nosotros nos vamos como si fuera nuestro árbol genealógico hacia atrás, nada más que este es un árbol de muchas especies, ¿dónde ocurrió el inicio? ¿Dónde comenzaron a existir los lobos? Ese es el centro de origen filogenético. Y entonces nos ponemos a buscarlo, y puede ser un área mucho más pequeña que la que habitan los lobos actualmente. Puede ser incluso un área en donde los lobos actualmente no habitan por alguna razón, que se hayan originado ahí, pero que después se fueron y migraron. Y en realidad es importante, pero no siempre tiene caso, porque si yo digo voy a conservar a los parientes del lobo y luego digo, bueno, voy a conservar esto, pues ahí no vive ningún lobo, ¿no? Entonces tengo que estar consciente de eso. El segundo concepto tiene que ver con
Ok. El centro de origen de los parientes silvestres. Esto es donde habitan aquellos parientes cercanos actualmente. Este es un área que sí me interesa conservar en la actualidad. Es de donde, por ejemplo, en este caso que tenemos a varios teocintles que son parientes del maíz y nos ponemos a ver en dónde habitan esos teocintles, y entonces esta es un área muy importante para la conservación del germoplasma del maíz. Entonces por eso nos interesa conservar el centro de origen de los parientes silvestres. En el caso del lobo sería la distribución de todos los lobos actuales. El tercer concepto, ahí está, es el Centro de Diversidad Genética de los Parientes Silvestres. Les pongo un ejemplo de otro trabajo que hemos hecho con Adriana Oscanga Castillo, que está ahí sentada, y aquí también está. Y lo que no se ve muy bien en esta diapositiva es que ella lo que analizó fue toda la variación de las formas de las hojas de los algodones silvestres para ver cuáles eran los centros de diversidad que había y cómo se movían. Entonces, a través de un estudio de la forma de las hojas o de la forma de los frutos o de la diversidad de los genes, puede variar entre muchas cosas que estemos estudiando, podemos saber entonces cómo está la diversidad de los parientes silvestres de la planta que nos interesa distribuida, y entonces eso también nos ayuda para diseñar nuestras estrategias de conservación. El cuarto concepto es el centro de domesticación. Como biólogos es el que más nos cuesta trabajo, porque en es en donde se involucran muchas más disciplinas. Aquí podemos tomar información que tiene que ver desde, en este caso, por ejemplo, desde el origen de los pueblos mesoamericanos cuando estamos hablando del maíz, la diversidad de lenguas y cómo se ha ido originando el nombre del maíz a través de la historia. También podemos tener información de los códex que se utilizaron, los tributos, y entonces hay mucha más información que es relevante aquí, que no necesariamente es biológica y tiene que ver con la domesticación. Pero lo importante además es que muchas de las especies que utilizamos actualmente continúan en el proceso de domesticación. Entonces, cada una de las personas puede ser que tenga un interés particular. No es lo mismo el que le gusta el pozole y el maíz que usa, que el que usa la tlayuda y el maíz que usa. No es lo mismo querer un pozol que querer una buena tortilla. Entonces, y además hay nuevos alimentos que estamos haciendo. Entonces hay muchas de las plantas útiles que continúan en su proceso de domesticación en cada una de las milpas. Y finalmente, el quinto concepto es el centro de origen del Centro de Diversidad Genética del Cultivo. Y aquí es todas las variedades, a diferencia de los otros que estábamos hablando de los parientes silvestres, aquí estamos hablando de todas las variedades y razas que sí se utilizan, que ya han pasado por el proceso de domesticación, pero que, por ejemplo, yo puedo tener una gran diversidad de tomates y toda esta me interesa cómo se distribuye en ciertas áreas. Y no necesariamente es el lugar en donde se originó México, pero sí es donde hay gran diversidad. O la diversidad que actualmente se utiliza de maíces y dónde se distribuye, y entonces por eso es que vamos viendo cuáles son las áreas centro de origen y diversidad. Entonces, cuando ya entendimos a los expertos y qué quería decir cada uno de los conceptos, entonces nos pusimos a ver qué era lo que había sucedido con el tomate de cáscara. Y entonces teníamos que revisar cada una de estas cosas. ¿Quién es Physalis philadelphica? Que es el nombre de la especie del tomate de cáscara que nosotros utilizamos. Pues proviene de la familia Solanaceae. La familia Solanaceae es una familia sorprendente desde el punto de vista de la domesticación. Hay berenjenas, por ejemplo, que pertenecen a la familia Solanaceae y tienen una gran diversidad. Nosotros normalmente utilizamos algunas parecidas a estas, pero en el resto del mundo se utiliza, y la berenjena tiene un gran valor cultural incluso en la India y en otros países, como para nosotros el maíz.
Hay una gran diversidad de chiles que también, bueno, el chile también pertenece a la familia Solanaceae, las papas, el tabaco. Entonces se dan cuenta que es una familia muy importante desde el punto de vista de domesticación. Y además, en general, Physalis, el género Physalis, ha sido domesticado múltiples veces para múltiples fines. O sea, muchas especies del género Physalis son utilizadas alrededor del mundo. Y aquí tienen algunas muestras, ¿no? Estas son todas distintas especies, aunque aquí parece que este es el mismo color que este, no es. Y estos son chiquititos y se comen con cáscara. Esto se come únicamente el fruto y se utiliza para hacer el dulce en Colombia. Aquí ven algunos, bueno, no sé si ven, pero es algunos otros productos. Entonces, Physalis ha sido domesticado varias veces alrededor del mundo. En particular, Physalis philadelphica es una planta que obviamente es ampliamente cultivada en México, no solamente en cultivos a gran escala, sino que en traspatios y en milpas. Es una planta muy importante para nosotros y dentro del valor de las hortalizas mexicanas ocupa entre el segundo y el tercer lugar, porque también hay mucha exportación de tomate de cáscara de México hacia el mundo. Entonces lo que decidimos hacer fue revisar cada una de estas cosas, ¿no? Y entonces, para encontrar el centro de origen filogenético, revisamos quiénes eran la familia, quiénes eran los más cercanos y dónde se distribuían. Y aunque aquí no se ve muy bien, aquí está el grupo donde se distribuye Physalis philadelphica, y este grupo, todito, él, se distribuye aquí, en esta zona mesoamericana. O sea que en realidad pareciera que el centro de origen de la familia sí coincide con la diversidad actual que hay, pero vamos a seguir viendo. Digamos que como sí coincide, sería importante tener en nuestras medidas de conservación presente que la diversificación y la especiación ocurrió en Mesoamérica. Además, nos fuimos a ver quiénes eran los parientes más cercanos y dónde se distribuían para tener nuestro concepto 2. Y resulta que hay 3 géneros muy cercanos que son Physalodendrum, Quincula y Rydbergis. Estos 3 se distribuyen en la zona de Mesoamérica. Ahí pueden ver a Physalodendrum. Esa es la distribución de Rydbergis, que aunque parece que se distribuye también aquí, solo el 10% de las especies de ese género, que es bastante grande, o sea, 6 de ellas, se distribuyen en Sudamérica. El resto se distribuye en Mesoamérica. Y finalmente la distribución de Physalis philadelphica. Entonces, lo que estamos viendo es que en Mesoamérica se distribuyen la mayoría de los parientes silvestres de Physalis philadelphica. Esa también es un área que tenemos que incluir a nuestra lista de evidencias para saber si México es centro de origen o no de Physalis philadelphica. Y luego lo que nos propusimos hacer fue buscar la información que estaba en los herbarios, que ya se tenía bien identificada por expertos, aunque también teníamos unos expertos que nos ayudaban, que fueron Magina Martínez y Ofelia Vargas, que son las expertas son las expertas en el género en México, y ellas estuvieron asesorando todo este trabajo. Lo que hicimos fue ver en dónde estaban estas colectas principalmente, y como ustedes saben, muchas de las cosas biológicas, pues hay muchas colectas de Physalis alrededor de la Universidad de Guadalajara y de Querétaro, que es donde están las expertas, ¿no? O alrededor de los caminos, y entonces decíamos, bueno, ¿esta será toda la diversidad, toda la distribución, o habrá un poco más? Y entonces lo que decidimos hacer fue modelar la distribución potencial de la especie. Y aquí es cuando agarramos a cada uno de esos puntos y los ponemos en un mapa y vemos cuáles son las características climáticas que hay en ese lugar. Y entonces, desde la temperatura media anual, la precipitación, distintas condiciones climáticas son promediadas. Y entonces vemos cuáles otros sitios tienen exactamente esas características. Y entonces vamos a ver que hay algunas áreas que se fueron pintando en nuestra distribución potencial en donde no había ni un solo registro de Physalis philadelphica en los herbarios.
y que las expertas nos dijeron, bueno, yo no creo que exista algún Physalis philadelphica en Campeche, pero sí es muy probable que en Chiapas exista, o no creo que haya en Baja California. ¿Cómo podemos saber eso? Pues yendo a ver si hay, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ir a validar en campo lo que habíamos hecho. Bueno, es una pena que no se vea bien, porque lo que hay aquí son los mapas carreteros de México con las manchas de donde podría haber Physalis alrededor, y entonces lo que hicimos fue ir a ver esos lugares en donde había mucha probabilidad de que existieran plantas y preguntarle a la gente, irlas a buscar, etc. Y el resultado de eso es que ahora tenemos un mapa mucho más completo, en donde sí encontramos en algunas zonas, sorprendentemente, que no había, e incluso en, por ejemplo, lugares como Baja California, lo que terminó sucediendo es que nosotros éramos un poquillo más necios y entonces fuimos repetidas veces hasta que finalmente logramos encontrar Physalis philadelphica después de 3 años, porque ahí en Baja California lo que sucede es que no llueve todos los años y no llueve en todas las regiones. Entonces, una vez que hubo lluvias, en cuanto hubo lluvias dijimos, bueno, ahora sí lo vamos a lograr, y fuimos y no había que esperar un poco, porque no era justo después de lluvias, sino como 2 meses después. Entonces, después de 2 meses encontramos las plantas. Ahora, el Centro de Diversidad de los Parientes Silvestres de Physalis philadelphica, y aquí tenemos que ver varias de las características, pero en general lo que nos dimos cuenta es que analizando todas las especies, la mayoría de las especies de Physalis tienen una gran diversidad en México, más que en cualquier parte del mundo. Después nos encontramos que 35 de esas especies son endémicas de México, que no crecen en ninguna otra parte del mundo y que además están asociadas muchas a usos y costumbres de nosotros, algún platillo en particular de alguna región o algún uso medicinal, ¿no? Y entonces la conclusión es que había altos niveles de diversidad para el género Physalis y que había altas tasas de diversificación previas a la domesticación. O sea, incluso antes de que los humanos estuvieran viendo un interés en esta planta, había una gran diversidad en Mesoamérica y en México en particular. Y entonces nos pusimos a ver esta parte que era la más complicada para nosotros siendo biólogos, y entonces obviamente aquí también necesitábamos tener ayuda de expertos que no fueran biólogos. Y entonces nos ayudaron en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y ahora les cuento qué pasó. Lo primero que hicimos fue ver en dónde estaba la diversidad que más utilizamos. Algunas zonas donde ya se hubieran hecho investigaciones sobre la diversidad del tomate de cáscara, donde estaban las zonas de cultivo, donde el tomate de cáscara había evidencia que fuera parte de las milpas, y entonces fuimos mapeando esas zonas. Además, encontramos varios trabajos en donde se veía que había un gradiente desde las plantas más cercanas a la población, tenían más manejo de los habitantes, porque iban seleccionando, iban quitando las que más les gustaba y iban sembrando otras iguales. Y entonces las otras más feitas que no les gustaban ya no estaban en las zonas alrededor de los poblados, mientras que más lejos era completamente al revés. Ya no estaban los tomates grandes con pulpa muy ácida, ¿no? Sino que había una gran diversidad. Además, estuvimos domesticando varios de los usos culinarios, lo cual fue muy divertido y entretenido, y muchos de los usos medicinales. Esta es una planta que sorprendentemente, como está muy disponible, la gente ha encontrado muchos usos para ella. Se ha dado cuenta de que puede utilizarla para muchas cosas. Luego, como les decía, con el Instituto de Investigaciones Antropológicas y en particular con Emily McClune, lo que hicimos fue, Emily McClune lo que tiene es una gran colección de fitolitos sacados de las excavaciones debajo de la catedral, de
de Tlatelolco, de varios lugares que están alrededor, en la zona central del Valle de México. Lamentablemente no hay muchos investigadores que estén analizando fitolitos en otras áreas más lejanas. Y entonces lo que hizo Emily con nosotros fue prestarnos esa colección y enseñarnos a verla. Y en esa colección, de todo lo que habían encontrado en las excavaciones, lo que encontrábamos era semillas de Physalis que habían sacado de áreas donde en los tiempos prehispánicos tiraban la basura, ¿no? Obviamente en los tiempos prehispánicos también había basureros y ahí algunas de esas cosas se conservaron muy bien por distintas razones y ahí había muchas semillitas del género Physalis. También en los restos de fogones, entonces había semillitas y todavía hay algunas que no hemos identificado que nos parece que podrían ser que están quemadas y que entonces dan evidencia de que se usaba para comer y que además se usaba desde esos tiempos. Entonces, total que lo que ven aquí es una gráfica de las 4 áreas de donde tenían fitolitos y el total, y lo que está más verde es lo que no pudimos identificar como del género Physalis por el estado del material, y lo que está más clarito es lo que claramente son semillas de Physalis. Entonces, así supimos que esta planta no fue, por ejemplo, traída por los españoles, ¿no? Aunque ya lo sabíamos por las otras evidencias, pero tal vez sí su uso en la alimentación podría haber sido introducida. Aquí sabemos que no, que se utilizaba desde tiempos prehispánicos y que se utilizaba para comer. No sabemos para qué más se utilizaba, pero sí sabemos que se utilizaba para comer. Y desde el clásico tardío, ¿no? Bueno, hay algunas evidencias de que el fruto ha pasado por el proceso de domesticación. Para nuestra alimentación, actualmente, al parecer, nos gusta más que los frutos sean grandes, muy carnosos, con la pulpa muy verde para que la salsa no quede con un color más bien apagado, ¿no? Y esos frutos grandotes, de cáliz grandes que incluso a veces se rompen, o sea, normalmente las plantas estas silvestres no rompen el cáliz es esto, esta protección, ¿no? La cáscara, y eso le protege en realidad de muchos bichos y de muchas cosas. Pero en las domesticadas incluso se rompe porque los frutos son mucho más grandes. Las flores son más grandes, los tallos son más verdes, incluso hay modificaciones en las hojas y hay muchos más frutos hay frutos más grandes por planta, pero menor número de frutos. Aunque lo que también ya sabemos es que nos gusta mucho comer diversidad, ¿no? Y entonces para algunos de los platillos preferimos el tomatillo que le decimos que es más chiquito, más moradito, de distintos tipos, depende de la región. Entonces, el uso de la diversidad, que nosotros apreciemos para distintas cosas, distintos tipos de alimentos, ha hecho que se conserven también algunos que tienen, por ejemplo, el fruto completamente morado, ¿no? Entonces, México presenta una gran diversidad de variedades cultivadas. Y además, todas estas variedades tienen justo una gran variación. Tal es el grado que incluso registrados en el sistema de semillas mexicano, hay algunas semillas que son completamente distintas entre sí y que ya han sido registradas. Ahora, todo esto es porque ¿cómo hacemos para conservar ahora que ya sabemos que tenemos una gran diversidad? Podemos ir y poner alrededor de nuestra milpa una cerca. ¿Eso hará que se conserve o no el tomate verde? Pues no, porque parece que hay una gran interacción con el humano, ¿no? En muchos sentidos. También tenemos que ver que parte de esa diversidad se está conservando por el valor que tiene culinario o del uso que sea. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de conservación de esos usos para que no se pierda la planta, porque si queremos que la gente conserve algo pero nadie lo quiere, pues va a decir yo para qué produzco esto si nadie me lo va a comprar, ¿no? O a mi familia no le gusta. Entonces
Entonces podemos tener distintas estrategias de conservación para cada uno de estas áreas que estuvimos viendo. Podemos hacer reservas de la biosfera, podemos tener algunas cosas de reproducción asistida para ayudar a algún bicho que lo necesite, podemos conservar los usos, el valor cultural que eso tiene, pero en general, para lograr conservar de verdad algo, necesitamos no solamente conservar el árbol. Si yo voy y digo, este árbol nadie lo toca y lo voy a conservar, no ayudo en nada, porque ese árbol está ahí, porque ha tenido una interacción durante millones de años con todo su entorno. Entonces, para lograr conservar las cosas, necesito conservar tanto a la planta y preocuparme por ella, como todas las cosas que interaccionan y que la han mantenido viva, ¿no? Puede ser que sea el polinizador. Si no hay nadie que polinice esas flores, entonces después la planta se va a perder de todas maneras. Puede ser que sea algún organismo que en el suelo le da los nutrientes que necesita y entonces también es importante. Lo que voy es que es parte de un sistema mucho más complejo que tenemos que cuidar de una manera integral, tanto desde sus usos hasta toda la conservación de su ecosistema. Puede haber algunas estrategias para conservarlo en un jardín botánico, en algún lugar fuera de su ecosistema, pero la realidad es que en el ecosistema ha sobrevivido porque interactúa con muchos otros organismos y muchos otros organismos dependen del árbol, dependen de él. Entonces, las estrategias de conservación son importantes. En el caso de los cultivos que utilizamos, una de las cosas que es relevante es que la ley de México, la ley de bioseguridad, dice que nosotros tenemos que conservar las áreas que sean centro de origen y diversidad genética y que las tenemos que conservar libres de transgénicos. Entonces es muy importante para las estrategias de bioseguridad del país saber dónde están esas áreas y cómo cuidarlas. Entonces ahora ya sabemos dónde están las áreas, cómo cuidarlas, quiénes son los polinizadores, quiénes son todos los que están interaccionando. Es una historia más larga, pero allá vamos, ¿no? Ahora, entonces esto es lo que les decía. Actualmente tenemos evidencias que permiten sostener a México como centro de origen y domesticación del tomate de cáscara. En todas estas investigaciones en ningún momento hubo lugar a dudas de que esto fuera así, pero había que comprobarlo, porque si no podíamos llegar a caer en supersticiones, digamos, ¿no? Pero es necesario tener muchos más estudios para saber incluso por qué nos gusta y en qué lo usamos y por qué lo usamos, hasta quiénes son los polinizadores, cómo es la genética, cuál es la relación con los parientes silvestres, etc. Ahora, nosotros hicimos esta investigación como parte de otras, como les comentaba inicialmente. Hemos hecho investigaciones en las que hemos juntado también las evidencias para saber que México es el centro de origen del algodón, del maíz, del cedro, de la caoba, de la vainilla, entre otros. La historia del centro de origen del maíz, pero en general la historia de estos conceptos que les he relatado, va a ser presentada, es el primer capítulo de este libro que se llama El maíz en peligro ante los transgénicos, y el primer capítulo se llama El centro de origen del maíz. En ese capítulo incluimos toda esta información. Este libro se va a presentar en la FIL el lunes 24 a las 4 y en la Facultad de Ciencias va a ser presentado por la doctora Amparo Martínez del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el doctor Sarucán, el doctor Enrique Leff y el doctor Antonio Turrent, y esto es el 25 de febrero a la 1 ahí en la facultad. No sé si se está vendiendo por difusión cultural, pero eso es lo que me dijeron aquí en la fila. Y finalmente quiero agradecerles a ustedes por su atención, por haber venido, soportado este calor, y al Laboratorio de Genética y Evolución del Instituto de Ecología, donde empezamos a hacer este trabajo, y al Laboratorio de Biotecnología del CENIT-CONMEF, quienes nos soportan todos los días con este tipo de temas, la Universidad de Guadalajara, donde trabaja Ofelia Vargas, la Universidad Autónoma de Querétaro, donde trabaja Magina Marquitines, y todos mis compañeros colaboradores de este proyecto, algunos presentes aquí, y muchas gracias al financiamiento, evidentemente, de la CONABIO, bueno, a través de la CONABIO, de la Semarnat, que no se ve ahí, a través de estos proyectos. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas.
No sé si alguien quiera realizar alguna pregunta a la doctora Ana. Buenas tardes. Yo quiero preguntar, ¿qué tanta diversidad hay dentro del Physalis philadelphia? Debajo de la especie, ¿cuánta diversidad hay? ¿De variedades, razas o no sé, cómo llamas? Esa fue una de nuestras preguntas. La realidad es que hay un trabajo de Salvador Montes, que es un investigador del INIFAP, que hizo en el 99, donde documenta varias de las variedades, las registradas y las que están asociadas a comunidades, pero la realidad es que no sabemos un número exacto. Sabemos que hay más de 20, porque fueron las documentadas en ese trabajo, pero no sabemos hasta cuánto asciende, y no sabemos porque justo esta planta está en continua domesticación y casi en algunos momentos, por ejemplo en Guanajuato, cuando estábamos haciendo el trabajo, se puso de moda el tomatillo pero morado, casi negro, y después ese tomatillo se dejó de utilizar. Es como si alguien hubiera dicho, ay, pues aquí está mi tomate, miren lo que logré, y luego ya se olvidó del tema. Entonces ha sido muy difícil porque es una especie en continua domesticación, pero lo que sí sabemos es que hay mucha, y lo complejo del tema es que entonces el área de diversidad de la especie entonces tendría que ser el país completo. Buenas tardes. Si la ley dice, como dijiste hace un ratito, que México debe de conservar el área de biodiversidad, ¿cómo es entonces que Monsanto está metiendo tantas y tantas y tantas semillas transgénicas? Bueno, obviamente sé que hay intereses económicos sumamente poderosos, ¿no? Pero ¿por qué el gobierno entonces no está haciendo algo más importante, más fuerte? Y otra pregunta, ¿hay ya semillas transgénicas de tomate? Hay algunos desarrollos para hacer tomate transgénico. No se ha liberado en México ni en ningún lugar al ambiente, pero sí se ha tratado, porque Physalis tiene, así como tiene unas características estupendas para nosotros, hay algunos de los metabolitos secundarios que son de hecho los que a nosotros nos hacen mal al comerlo crudo. Muy poca gente come tomate crudo o la salsa cruda sin cocerlo, aunque sea con el chile. Si uno se come un tomate crudo, de verdad que le cae mal la panza, además no es sabroso, ¿no? Entonces, esos metabolitos secundarios son muy interesantes para la industria farmacológica, y entonces están haciendo algunos que tienen que ver con lo que van a ser granjas biotecnológicas que van a producir principalmente fármacos. Por ahí va los transgénicos que se están elaborando. Sin embargo, aunque no se vayan a liberar en México, nosotros teníamos que conocer la diversidad, porque en cualquier momento puede llegar una solicitud y nosotros necesitamos información para poderla responder, ¿no? Que sea verídica. Y sobre la pregunta, pues evidente, usted ya lo dijo, ¿no? Hay intereses económicos que son muy fuertes, y es muy complejo decirle a alguien, tú no tienes el derecho de cultivar lo que tú quieras en tu tierra, aunque le hayan lavado el coco de la manera que sea, ¿no? Ese señor cree que tiene derechos, y entonces para responderle que su derecho o su ejercicio de lo que está sembrando dañaría al país entero, entonces se necesita mucha información. Es por eso que salió ese libro. Esa es una iniciativa que desde el 2009 nos dimos cuenta que había que juntar toda la información científica que teníamos y el conocimiento para lograr responder algunas preguntas, porque la información estaba aislada, dispersa. Hay mucha gente que nada más dice, no, pues es que yo no creo en eso, como si esto fuera una cuestión de religión, ¿no? Entonces, por eso es que salió ese libro. Los intereses son muy fuertes, evidentemente, pero desde mi punto de vista, de las cosas que hemos liberado transgénicos en México, que en particular la discusión ahora se centra en el maíz, todo México es centro de origen y diversidad. Y cuando se hizo el acuerdo de centros de origen, la ley dice que la Zagarpa y la Semarnat tienen que hacer un acuerdo de cuáles son las áreas centro de origen y diversidad genética. Cuando se hizo ese ejercicio, se puso toda la información que había para todo México sobre la mesa, y únicamente se tomaron decisiones para los estados del norte.
Lo ideal sería que se tomaran decisiones para todo México y que estuvieran basadas en verdaderos datos científicos. Y entonces, en ese momento, yo creo que todo México sería centro de origen y diversidad. Pero ya lo dijo usted, hay decisiones que son económicas y no en protección al ambiente, ¿no? Usted dijo que también el tomate era como planta medicinal. ¿Para qué se necesita? Yo escuché alguna vez en el mercado una plática pasando que un señor le dijo a otra persona que la cáscara de tomate es muy buena para los riñones, no sé exactamente duda. Sí, yo no soy la experta en etnobotánica, pero sí estuvimos documentando muchos de los usos y en efecto se dice que sirve para los riñones, preparado como un té, solamente el cáliz, y yo que usted lo verificaría bien antes de hacerlo con algún otro experto, pero se supone que es así. O sea, lo que nosotros hicimos fue documentar para qué se utilizaban distintas partes de la planta y entonces encontramos que todo es distinto, para lo que se usa el fruto que para lo que se usa el cáliz, ¿no? La cascarita. La cascarita tiene esa propiedad y se puede hacer un té y ese té además se mezclaba con otras cosas, eso es importante. De hecho, hay una de las cosas que encontramos tenía que ver con comunidades mayas, en donde se hizo un trabajo muy completo sobre etnobotánica y era el cáliz lo que se utilizaba para curar distintos males. Ajá. Más que la fruta todo tiene que ver con problemas digestivos. Y no se utiliza la semilla, solamente la pulpa. La repercusión. Es que si no, no se graba. La repercusión de los transgénicos. Ajá. ¿De qué manera nos va a afectar? Tanto económicamente como físicamente, ¿no? Biológicamente a nuestros cuerpos. ¿Cuál es la afectación más fuerte que nos puede pasar? Porque yo sé que los transgénicos se reproducen muy rápido. Es una reproducción mucho más rápida que ¿no? Estamos viendo ahorita con el nopal. El nopal está transgénico, descojo, ya transgénicos de nopal. No sé si tienen esa información ustedes, pero yo sí lo tengo, están diciendo transgénicos para hacer lácteos. Se mandan y se hacen lácteos a partir del nopal. Lo cual es nuestra repercusión a nosotros como individuos. Bueno, el impacto de los transgénicos, justo decir transgénicos implica miles de cosas, ¿no? Porque no es lo mismo un maíz que un algodón, que un nopal, que un tomate, o que una bacteria, o que un ratón, ¿no? Transgénico es cualquier organismo al cual, por medio de ingeniería genética, o sea, un proceso en un laboratorio muy especializado, se le mete un gen, un pedacito del genoma de otro organismo con el cual nunca podría reproducirse, básicamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el maíz se le mete muy comúnmente un pedacito de un gen de una bacteria que vive en el suelo normalmente, pero que cuando está en el genoma del maíz, el maíz entonces lo expresa, lo tiene y entonces le sirve como insecticida. El tema es que cada uno de los transgénicos que hay, tenemos que evaluarlo caso por caso, porque no es lo mismo un maíz que tiene una propiedad insecticida que un maíz que sirve para producir plásticos o insulina o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, para cada una de las cosas tenemos que hacer un estudio distinto. Y luego, entonces por eso decimos caso por caso. Y no es lo mismo maíz, que no es lo mismo algodón, que no es lo mismo cualquier otra cosa, ¿no? Las repercusiones de los transgénicos también las tenemos que dividir. Hay algunas que van a ser ambientales, otras culturales, otras económicas, como es el caso de la miel y la soya que estuvo sonando en la península de Yucatán, en donde simplemente los europeos que compraban la miel ya no la quieren comprar porque tiene polen de soya transgénica, ¿no? Y entonces
Esa es una repercusión económica, básicamente, porque ya no tenemos a quién venderle la miel si eso sucede. Entonces, hay que ir dividiendo las cosas, ¿no? Usted me preguntaba cuál es la repercusión a la salud. La repercusión a la salud, aunque en muchos casos se ha querido separar, cuál es la repercusión que tiene comerse la planta en sí y la repercusión que tiene todo lo que nosotros llamamos el paquete tecnológico, que son los insecticidas, los herbicidas, todo lo que se utiliza alrededor de esa planta. Porque muchas de las cosas que se han documentado tienen que ver con el uso de un herbicida que se llama glifosato. El glifosato es, y está comprobado de muchas maneras, que en las dosis y mal utilizado, etcétera, tiene fuertes repercusiones sobre la salud humana, sobre todo en etapas de crecimiento. Pero también ha tenido repercusiones sobre la diversidad, porque mata todas las plantas que haya en cierta región y entonces los organismos que se alimentan de esas plantitas, pues tal vez ya no pueden ir a otro lado, ¿no? Como sucedió ahora en las noticias, lo que veían de la mariposa monarca. El asunto es que cada uno de los efectos hay que analizarlo con mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado de lo que se dice. Hay mejoramiento que puede ser asistido en un laboratorio y que no necesariamente es un transgénico. Nosotros, bueno, en particular, cada una de las personas que quieren liberar un transgénico en México tiene que pedir un permiso y tiene que hacerlo mediante la ley de bioseguridad y seguir todo un proceso. Actualmente no ha llegado ninguna solicitud que tenga que ver con la liberación de nopal y sería muy extraño que un científico perdiera la fama de lograr hacer un nopal transgénico. Yo no digo que usted no diga la verdad, ¿no? O sea, yo la verdad es que no lo sé y ahorita que terminemos, por favor, dígame de dónde sacó la información y yo le juro que voy a ir a buscarla porque me interesa. Porque así fue cuando en 2009 nos dimos cuenta que había maíz transgénico ilegal sembrado en Chihuahua, por ejemplo, porque alguien lo dijo y entonces fueron a preguntarle a un señor y era un señor menonita y dijo, sí, claro, y a mí la ley de México me da lo mismo, ¿no? Y entonces en ese momento salió en los periódicos y se hizo la investigación y entonces se tomaron cartas en el asunto. Entonces es muy importante esa comunicación y de hecho, si ustedes saben de algo que les parece que es ilegal alrededor de los transgénicos, pueden ir y denunciarlo a la Senacica, que está en los viveros de Coyoacán, y ellos tienen la obligación de ir y ver de qué se trata. Entonces, está bien, están cuidando su patrimonio y su campo, y eso es lo que hay que hacer. Las repercusiones, le digo, de cada una de las cosas son muchas. En el libro que les dije, hay un capítulo completo sobre repercusiones a la salud humana, desde el paquete tecnológico y desde las evidencias que se tienen de algunos desarrollos que se han demostrado que pueden causar alergias y algunas otras cosas. Tenemos que dar final a la plática, perdón, doctora, pero ya viene otra actividad. Les agradezco mucho su atención y a nombre de la CONAVIO le entrego este reconocimiento a la doctora Ana.